Buenas noches, hermanos, aquí saludándolos nuevamente y pues agradeciéndole al Señor que nos permita tener estos momentos en comunión con Él, realizando los estudios que estamos viendo entre semana y pues que son de gran bendición. Y me da gusto que estén atentos a todos los estudios. Y vamos a continuar con Crónicas. Ahora vamos a ver el capítulo 17 y aquí vamos a continuar viendo todas las bendiciones que David recibe de parte del Señor, pero también vamos a aprender cuando el Señor nos dice no, el por qué no. Y la verdad, lo hemos visto muchas veces, ¿no? En nuestras vidas realmente ha habido situaciones en que el Señor nos ha dicho no, y no sé cómo lo hayamos tomado. Pero aquí, en nuestra vida cotidiana que vemos día a día, vemos que recibimos consejos o pedimos consejos de la gente, y a veces son consejos buenos, a veces son malos, pero en nuestro andar y el saber o el pedir consejos, a veces hemos escuchado consejos que nos agradan y que tal vez podemos decir de estos consejos que nos agradan, la gente dice, pues nada más me está dando el avión o me está dando por mi lado, ¿no? Para saber. No sabemos hasta cuánto puede ser sincera esta persona de darnos este consejo. Podemos decir que puede ser muy amigo nuestro y como para no contrariarnos, nos puede decir, ok, te voy a dar este consejo como tú lo quieres escuchar. Pero también ha habido gente que nos ha dicho, no, párate. Creo que el consejo que requieres no es lo que tú querías escuchar, ¿no? Es una negativa a lo que tú tienes pensado. ¿Y qué pasa a veces en nuestra vida, ¿no? Decimos, oh, pues es que yo pensaba buscar este consejo y me diera por mi lado y sentirme bien y saber que yo tengo la razón de hacer las cosas. Y cuando te dicen que no, ha habido ocasiones que hasta uno se enoja con esta persona porque este consejo que me dio no era lo que esperaba y dice uno, no, pues hago a un lado este consejo porque no es lo que quería yo hacer. Hay muchos ejemplos, ¿no? A veces yo escuchaba en el trabajo gente de que pues ya tenía muchos problemas con su pareja, su mujer, su novia, su esposa, y llegaba con los amigos, y los amigos lo primero que hacen, muchas ocasiones decimos malos consejos, porque lo más fácil decir, ¿sabes qué? Pues si ya te ocasiona muchos problemas, déjala. Y esto, pues, al que llegaba y pedía el consejo, pues tal vez podía decirse, pues me agrada, ¿no? Me está dando un buen consejo, es otro concepto de otra persona y tiene razón, voy a dejarla. Pero hay amigos que realmente pensaban, oye, ¿por qué no restauras? ¿Por qué no ves el porqué de los problemas en la pareja, en ti? Dice uno, cuando hay problemas en una pareja, no nada más es de uno, creo que son de dos. Y eso se tiene que resolver. Y eso es lo que les digo, a veces esos malos consejos los escuchamos y nos agrada. Cuando no, pues hasta nos enojamos con esta persona. Y aquí en Crónicas, en este capítulo, el Señor le pone un alto a David con sus deseos. Él llegó a pedir un consejo a un siervo del Señor y por complacer a David le digo que sí. Pero pues vamos a entrar de lleno al tema y vamos a poner estos momentos en las manos del Señor para entrar ya de lleno a la palabra. Cerramos nuestros ojos. Señor bendito, Padre celestial, gracias te damos, Señor, porque nos has permitido, Señor, una semana más poder
estar escuchando tu palabra. Te pido, Señor, que tú siempre nos des ese deseo, esa alegría de poderte escuchar y principalmente, Señor, de poder ser hacedores de tu palabra y poder realmente, Señor, esto edifique nuestras vidas, saber lo que quieres en nuestras vidas y que nosotros, Señor, podamos entenderla. A veces no comprendemos, Señor, tus designios, tus deseos y llegamos a tener conflictos contigo, Padre. Y en nuestro corazón también hay enojo por no satisfacer nuestros deseos humanos. Pero, Señor, te pido por ello cualquier cosa mala que hayamos sentido, Señor, perdón por ello. Y, Señor, permite que estos momentos los pongamos en tus manos, Señor, y que sean siempre de agrado para nosotros, Señor. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y les digo, hermanos, el título es Aprendamos a saber el por qué no. Y el tema le puse, no te desilusiones al recibir un no. Y vamos a leer los 2 primeros capítulos de Crónicas 17, que dice así: Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: He aquí, yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: Haz lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Y aquí podemos ver, ¿no?, cómo David, pues, estando ya establecido, ya vivía en una casa. Y ha de haber sido una casa, un palacio, pues bastante agradable y muy costoso, ¿no? Porque se nos habla que estaba hecho de maderas de cedro. Y en el antiguo tiempo de atrás podemos saber que la madera de cedro era carísima. Aún en estos tiempos el cedro es caro. Y no me mentirán las personas que conocen de maderas que el cedro es de las maderas más caras. No sé cuántas maderas más haya porque no soy conocedor de ello, pero el cedro es caro. Y vemos cómo que ahí David se siente culpable, ¿no? Decir, yo como ser humano tengo mi casa bien arreglada y el Señor vive en una tienda. Y como que no se sentía muy a gusto David, ¿no?, en que el Señor estuviera en una tienda. Y se sintió así abrumado, pues mal, ¿no? Y el deseo de David empieza a caberle en la cabeza, ¿no?, de querer construirle el templo o casa del Señor. Y este deseo en David, podemos decir, pues no es malo, ¿no? Es trabajar para el Señor. Pero el Señor, sus pensamientos no son los nuestros y Él tenía otra cosa preparada más adelante. Pero también es una lección para David y decirle el por qué no de las cosas. Y tal vez era, no sé, David tenía tantos deseos de construirle esa casa por agradecimiento que no pensó, ¿no?, en consultarlo con el Señor. Y agarró y dijo, bueno, yo quiero construirle. Y ahí le pide, lo malo es que le pide el consejo primeramente a Natán, que es un siervo de Dios, un sacerdote, y le dice, bueno, dime. Y Natán le dice realmente que haga lo que en su corazón siente, porque Dios está con él. Sí, sabemos que Dios estaba con él, pero el deseo del Señor no era esto que él quería, ¿no? Entonces aquí vemos que hay un consejo equivocado de Natán. Le quiso dar por su lado a David, quiso agradar a David, porque decía, bueno, él es el rey, tiene un buen pensamiento, no creo que el Señor no quiera. Pero estaba equivocado, ¿no? Y así aquí en la actualidad podemos ver cómo muchos de los siervos de Dios están dando respuestas equivocadas a su congregación, a sus ovejas. ¿Cuánta gente no, dice uno, se está yendo al matadero, al infierno, porque está recibiendo respuestas equivocadas? No es lo que el Señor quiere.
que sus siervos estén realizando. Y están complaciendo, estos siervos están complaciendo más al hombre que a Dios. Y eso sabemos que no es del agrado del Señor. Y podemos seguir más adelante aquí con la palabra y nos va a decir por qué. Dice, en aquella misma noche, en Crónicas 17:3 dice, en aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo, ve y dile a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve en tienda, y de tabernáculo en tabernáculo. Por donde quiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, o a los cuales le mandé a que apacentasen a mi pueblo para decirles, ¿por qué no me edificáis una casa en cedro? Y como aquí la respuesta de Natán fue apresurada. Y Natán era un hombre de Dios que conocía de la palabra. Y realmente dio una respuesta presuntuosa conforme al juicio de un humano, ¿no? Y al sentido común que tenemos comúnmente nosotros. De decir, bueno, esto yo quiero hacer para el Señor. Pero ya lo consultamos, ya lo checamos primeramente si eso es lo que quiere el Señor. A veces queremos trabajar demasiado en cosas que el Señor no nos ha pedido. Y tenemos tanto que queremos trabajar que el resultado no va a ser bueno, porque es tanto que dice que no tenemos una planificación bien del trabajo, que podemos cerrar y ya la regamos. Y eso es lo que el Señor decía, bueno, espérate, primero escucha lo que yo quiero. Y dice uno, bueno, sí es cierto, ¿no? Porque yo he sabido y también me ha tocado estar en iglesias cuando pues el Señor me llevó a una iglesia donde realmente cuando empezó era un templo, digamos, no adecuado, ¿no? Entre comillas, porque el edificio no estaba adecuado. Era un techito de lámina, tenía bardas mal construidas y que el Señor estaba conforme con eso, pero el ser humano no. Y queríamos construirle algo. Y de momento dicen, ¿saben qué vamos a construir? Y nos dijo, espérate, planea bien las cosas, cómo lo quieres hacer y de dónde vamos a agarrar todos los materiales y todo eso. El deseo del hombre era construirle un templo grande, así como David, ¿no? Era lo más majestuoso que se pudiera, según las posibilidades. Pero el Señor nos detuvo y nos dijo, espérense, no apresuren las cosas, todo se debe de hacer conforme a mi voluntad. Entonces, a veces es el Señor lo que nos pide, ¿no? Paciencia, aprendamos a escucharlo, que Él nos haga la solicitud de qué es lo que quiere. Él siempre nos está hablando qué es lo que quiere para nuestras vidas, qué es lo que quiere para nosotros y cómo debemos de hacerlo. Ahora a nosotros nos corresponde saber escuchar y hacer las cosas en el momento preciso. Aquí a David le puso un alto, entró en acción el Señor, luego le dijo, no, espérate, a ti no te corresponde construirme casa. No te la estoy pidiendo, le dijo. Porque si no lo hubiera pedido, si hubiera querido tener una casa, él tiene sus motivos siempre, el por qué sí y el por qué no. Entonces, debemos ser pacientes. Pero también es un magnífico ejemplo de cómo el creyente debe de enfrentar la desilusión, ¿no? Porque a quién le agrada que le digan que no. Tanto es nuestro deseo de hacer las cosas que cuando nos dicen no,
Dice uno como niños chiquitos, ¿no? Bajamos la cabeza y nos sentimos tristes, agobiados, enojados, no sé, hay muchas cosas que podemos sentir. Pero el Señor, le digo, es hermoso y siempre nos va a dar lo necesario. Y ahorita vamos ya a la palabra del 7 al 12 y nos dice, por tanto, ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran hombre, como el hombre de los grandes en la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido. Ni los hijos de iniquidad lo consumirán, más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillare a todos tus enemigos, te hago saber además que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré tu reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Y les digo, aquí el Señor actuó inmediatamente y le dijo a Natán, ve a David, tus deseos son buenos, pero no es lo que yo quiero. ¿Sales? Y el Señor, si vemos aquí, el Señor le hace un recordatorio a David de todo lo que ha hecho a través de su vida. Dice, lo saqué del redil. Desde que era pastor, el Señor ya lo tenía preparado para ponerlo como rey de su pueblo y que ya se estableciera en un solo lugar. Ya no iba a andar de aquí para allá y iba a destruir a todos sus enemigos. Y se lo recuerda, por si a David ya se le había olvidado, que no creo porque hemos estado leyendo su palabra y recuerda en el salmo anterior que vimos del capítulo 9, cómo da gracias por todo lo que ha hecho por su vida de David. Y David le dice el Señor a David que no se olvidara de los orígenes humildes que él lo sacó. Dice, el Señor lo buscó a David para sacarlo desde ahí, para hacerlo rey. Y Dios engrandeció a David grandemente. Y le promete a David que su reino permanecerá por largo tiempo y seguro de un linaje. Y recordamos que su hijo Salomón estaba destinado para construirle el templo. ¿Y por qué David no? Todos conocemos también la palabra del Señor, bueno, los que conocemos de la palabra, porque el Señor le dice que David había manchado su vida con mucha sangre y a él no le tocaba. Entonces David aquí toma conciencia, ¿no?, de lo que había hecho durante su vida, de haber sido pastor, después fue un gran guerrero, derrotó, dice, a 10,000. Entonces él no podía edificar ese templo santo para el Señor. Había derramado mucha sangre en sus manos para llegar ahí y el Señor lo sabía. Por eso es que no. Y así nosotros debemos de recordar todo lo que ha hecho el Señor a lo largo de nuestras vidas. Unos ya somos mayores, otros son jóvenes, pero el Señor siempre ha actuado en nuestras vidas. Y así debemos de ser de agradecidos como David, ¿no? Siempre en nuestras vidas ha estado. Y darle al Señor lo que Él nos pida. Nosotros debemos de estar dispuestos y agradecidos con Él por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Es bueno tener en nuestro corazón hacer las cosas que el Señor nos pide, y a veces les digo, queremos hacer de más, pero debemos de ser pacientes, debemos de trabajar en lo que Él nos pida y no
trabajar en lo mínimo, ¿no? Que a veces nos pide el Señor que le estemos chambeando duro, dice, y habemos unos que dicen, no, ¿sabes qué? Pues la verdad yo no tengo tiempo, voy a trabajar en lo mínimo para el Señor. Quiero trabajar, pero no dando de más, nada más en lo mínimo, en lo que me pida, ahí sí quiero escuchar y nada más lo que me conviene. Bueno, si me pide trabajar 8 horas, no, pues no más voy a trabajarle 2 o 3 porque eso es lo que yo quiero y no que el Señor quiere. Entonces es bueno saberlo escuchar. Y sigamos adelante, vayamos del 13 al 15 y dice, yo le seré por padre y él me será por hijo y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y aquí, pues Natán fue obediente y habló con el rey y le dijo, ¿sabes qué? Pues alto, aquí el Señor a ti te va a afianzar eternamente con una descendencia. Y si recordamos, es el gran pacto de Dios para David, que se terminará en cumplir en nuestro Señor Jesucristo. Ese pacto porque dice, afianzará su reino eternamente. Y sabemos que nuestro Rey es nuestro Señor Jesucristo, y ese es eterno. Pero lo vamos a reafirmar con estos versículos. Podemos ir a Lucas 1, 31 al 33, donde dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor de Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Dios cumplirá esta promesa. Dios construirá su reino sobre esta tierra, y el Señor Jesucristo vendrá a establecer su reino en esta tierra, como todos lo sabemos, en el final de los tiempos. Y va a ser un reinado eterno. Entonces, amén, hermanos, estemos con esa promesa agarrados del Señor. Y vamos a continuar con el 16 al 23, y dice así, y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo, Jehová, Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa, para que me hayas traído hasta este lugar? Y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempos más lejanos, y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. ¿Qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo, oh Jehová, por amor de tu siervo, y según tu corazón has hecho toda esta grandeza, para hacer notorias todas tus grandezas. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino como tú. Según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y redimiese un pueblo para hacerte nombre con grandeza y maravillas, echando a las naciones delante de tu pueblo, que tú rescataste de Egipto? Tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. Pues ahora, pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de tu casa, sí en firme para siempre, y haz como has dicho. Y aquí dice David, ¿no? Yo no entiendo, la verdad, dice, tu bondad, tu gracia, tu misericordia. Y aquí cada uno de nosotros puede decir de lo mismo de David, ¿no? A nuestro Dios. ¿Por qué has sido un Dios tan bueno conmigo? David mostró ese agradecimiento y se hizo esas preguntas, ¿no? ¿Por qué a mí?
qué tan grande es el amor del Señor que dices, ¿por qué ha sido Dios tan bueno conmigo? Y se han puesto a pensar, conmigo, contigo hermano, también Dios ha sido bueno contigo. Y ha habido comentarios donde hay gente que no conoce al Señor y dice lo contrario, ¿no? Mucha gente dice, Dios, ¿por qué has sido malo conmigo? He escuchado, por desgracia, porque no conocen del Señor, de ese amor que día a día nos muestra, desde que abrimos los ojos, podemos ver ese amor que el Señor tiene al permitirnos darnos un día de más de vida. He escuchado también malos comentarios, ay, es un día horrible, está lloviendo. Es un día horrible porque hace mucho calor. Cuando nosotros debemos de dar gracia y decirme, Señor, ¿por qué nos das un día tan hermoso que está lloviendo? A mí me encanta ver llover. Y a veces podemos decir, ay, hace mucho calor, pero qué bueno que tenemos sol, qué bueno que tenemos calor, qué bueno que tenemos vida y estamos disfrutando. Pero como seres humanos no nos agrada nada. En serio. ¿Y cómo escucho esos comentarios de la gente que no conoce del Señor? Nada les parece. Si hace frío, porque hace frío. Si hace calor, porque hace calor. Si llovió, porque llovió. Siempre están inconformes de todo. Y aquí David nos dice, Señor, ¿por qué? ¿Por qué muestras ese amor tan grande por nosotros? Y esa es cosa que a veces no nos hemos puesto a analizar, cuán hermoso es nuestro Señor y nos ha mostrado todo lo hermoso que es y nos ha dado todo y tal vez nos ha estado escuchando de todas nuestras peticiones y siempre nos ha dado, pero en su misericordia es muy abundante y siempre nos da y nos da. Por eso es bueno tener esa buena relación con Él, para saber realmente todo lo hermoso que ha sido con nosotros. Es tener esa comunicación abierta con Él por medio de nuestra oración y estar dirigiéndonos por todas nuestras necesidades, por todos nuestros agradecimientos. Y sabemos que todo eso lo vamos a hacer por medio de nuestra oración, por ese amor que le mostramos a Él. Pero le hemos realmente nosotros derramado todo nuestro corazón ante Dios y que ya no tengamos nada que decirle, nada que pedirle. Lo hemos hecho, hermano. Realmente, dice uno, siempre a veces vamos a nuestro corazón por quejas, a veces vamos por necesidades. Pero es lo que nosotros debemos hacer, realmente derramar todo lo que tenemos en nuestro corazón para dárselo al Señor. Y de verdad vamos a ser grandemente bendecidos, hermano. Vayamos ya al 24, al 27, dice, permanezca pues y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel, y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti. Porque tú, Dios mío, revelaste al oído a tu siervo que le has de edificar casa, por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Ahora pues, Jehová, tú eres el Dios que has hablado de tu siervo, esté bien. Y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, la has bendecido, y será bendecido para siempre. Y aquí David, en esta oración, realmente se aferra a las promesas del Señor. Y lo importante es que no nos desesperemos el que Él las cumpla. Porque cuando Él las cumple, estas promesas no son promesas pequeñas, son promesas de grandes dimensiones, de grandes dimensiones. Y realmente vamos a ser
bendecidos o ya somos o ya estamos siendo bendecidos. Nada más que a veces no sabemos reconocerlo. Como les digo, a veces, hermanos, sentimos que no somos bendecidos, pero realmente desde que abrimos los ojos es de gran bendición que ya el Señor nos está dando un día más de vida. Y le digo, aquí David se aferró a eso porque está afianzando su reino eternamente. Y nosotros así nos debemos de aferrar a todas las promesas que el Señor nos da, hermanos. Entonces, los invito a que estemos aferrados a Él para las promesas, que no nos sintamos mal si nos dice que no cuando queremos trabajar para Él. Y pues como conclusión, aprendimos que no siempre recibiremos un sí de parte de nuestro Señor. Y principalmente que no nos desanimemos por recibir el no de parte del Señor como respuesta. Sabemos que Él es un Señor de tiempos perfectos y Él sabrá cuándo decirnos sí y cuándo decirnos no. Y hacer como David, con toda humildad, decir, bueno, Señor, sí, tú tienes razón, el por qué no. Y te debo de escuchar y debemos de estarle agradecidos a Él. Amén, hermanos. Entonces, pues hemos concluido y vamos a terminar con una oración. Señor bendito, gracias te damos por estos momentos. Señor, tú has edificado mucho nuestras vidas, Señor, a través del tiempo y que siempre hemos recibido bendiciones de ti. Pero también, Señor, gracias por enseñarnos a que nosotros también debemos de saber el cuando nos dices el por qué no. Tú solamente lo sabes, Señor, y nosotros nos queda más que esperar y ser pacientes. Y cuando llegue esa respuesta, si sigue siendo no, que así sea tu santa voluntad, Padre bendito. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén. Y hermanos, invitarlos a seguir siendo bendecidos, como les digo, por los estudios. Estamos ya 8:30. Continuamos con el día miércoles en Proverbios, el día jueves 8:30 Salmos, el día viernes 8:30 Desafío del amor a prueba de fuego y el día sábado, como sabemos, a las 12 para los peques el estudio de la familia Kit y por la noche Primera de Crónicas. Amén. Y el día de mañana, hermanos, los esperamos a las 11 punto allá en el templo para seguir adorando a nuestro Señor y continuar con Lucas 18. Amén.